Buenos días. ¿Durmieron bien? Algunos de ustedes me miran y dicen, ¿por qué me pregunta eso? Yo dormí bien. No me puedo quejar. Muchas gracias, Pastor Gil y los demás. Muy bueno. Esta mañana está conmigo mi esposa. Ayer ella se tomó una vacación, pero ya está aquí hoy. Yo quiero presentársela. Gibi, por favor, ponte de pie. Sin la bendición del Señor y sin ella, yo no estaría aquí. ¿Está bien eso? ¿Dicen amén? ¿No creen ustedes que es lo mismo con ustedes? Claro que sí. Nuestras esposas son para nosotros indispensables. Le damos gloria a Dios por eso, porque Él ha sido bueno. Vuelvo a repetirles, es un placer estar con ustedes. Y esperamos que en estas reuniones el Señor nos siga bendiciendo plenamente. Regresemos a Mateo 4. Versículo 1. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 5. Entonces, versículo 4. Entonces, donde estoy yo, versículo 3. Y el tentador vino y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El antes es el lugar del llamado, de la vocación, de la toma de decisiones, de la entrega de una identidad. Es el lugar donde el Espíritu descendió y nos bautizó, y nos unió al Padre, nos santificó. Es el lugar de nuestro encuentro con Dios cuando sentimos que Él nos dijo, yo te he escogido. Ve y sirve. Momento maravilloso. Punto de referencia. El desierto es el lugar donde toda esa experiencia es probada. Y allí está Jesús, huesudo, débil. Frente a él, el enemigo con una piedra en el desierto. Quizás este sea un buen momento para hacer la transición homilética, para tratar de explorar en tu experiencia y en mi experiencia, ¿qué es el desierto? Y las posibilidades homiléticas son bastantes. Usted puede tomar un rumbo o puede tomar otro y desarrollar la aplicación homilética. Hay muchas. Usted puede hablar del desierto del corazón humano, del desierto de la experiencia del pastor. Usted puede hablar de tantos desiertos. Pero si yo tomo en cuenta que esta experiencia de Jesús es una experiencia donde hay una confrontación de ideologías, de formas de autoentenderse y de entender. Yo voy a tomar una de esas avenidas homiléticas. Y les voy a decir
que el desierto que nosotros confrontamos es el desierto del pensamiento humano. Porque si hay alguien que está constantemente trabajando con el pensamiento humano, es el pastor. Quédese conmigo, no se me duerma todavía. Vivimos en un contexto ideológico. Vivimos en una cultura que tiene unas formas de pensar y de moverse. Vivimos en un ambiente donde hay miles y miles de libros y de revistas y de magazines, de aspectos sociales o psicológicos o teológicos o no sé de cuántos lógicos. Y estamos siendo bombardeados constantemente con todas esas avenidas de pensamiento. Y en todas ellas se alberga lo bueno y lo malo. Y yo voy a sorprender un poquito a los teólogos que estén sentados aquí, si me permiten, sin ofenderlos. En una forma especial para ustedes y para mí. La teología puede ser un desierto. Estoy hablando de la teología no bíblica. Estoy hablando de los teólogos profesionales que se avalanchan a la historia del pensamiento humano y analizan esa historia y rebuscan allá conceptos e ideas que luego puedan entremezclar con la teología bíblica y nos sirven en un plato lo que parece ser pan. Yo amo la teología. Yo he pasado prácticamente toda mi vida profesional excavando en las minas de la teología bíblica. Para mí para nosotros los teólogos, esto es como respirar. Abrir la palabra y cavar y analizar y leer y estudiar. Esa es una experiencia que el corazón late. Así que no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que la teología es un desierto y punto, no, por favor. Pero una cosa tengo que decirles, la historia de la teología revela que en ella se alberga lo demoníaco y lo divino. Y en ese sentido es un desierto. Un verdadero desierto. Y allí entramos nosotros. En todos los campos del saber. Cuando usted abre un libro para leer, a fin de entender algo, buscar algo, usted entró a la zona desértica. Se encuentra en el espacio entre los espacios. Y allí su pensamiento va a ser sacudido. Allí usted va a encontrar ideas opuestas a las suyas. Va a encontrar enfoques opuestos a los suyos. Entró al espacio entre los espacios. La historia de la teología se caracteriza precisamente por esto. Hay libros escritos por grandes teólogos con un tremendo contenido, útil, muy útil, pero entremezclados con eso, usted encuentra lo oscuro. La mejor teología que usted encuentra en el mercado, los mejores libros de teología escritos por gente que son en la línea más conservadora como la nuestra,
Usted encuentra riquezas, pero allí lo que va a encontrar finalmente es una defensa de la tradición cristiana de 2000 años. En el mundo de la teología crítica, la verdaderamente crítica, Dios es una idea. ¿Me escucharon? Es una idea. Es una idea con una historia. Que si usted tiene las herramientas apropiadas para cavar en esa historia, usted va a poder encontrar el movimiento de esta idea a través del pensamiento humano desde los mismos principios de la vida humana. Pero cuando usted lee sus libros, ellos hablan de la redención, ellos hablan de la salvación, ellos hablan del amor de Dios, pero todo esto está bañado con una significación distinta a la que usted encontró en la palabra de Dios. Y ni usted ni yo podemos evitar entrar allí. Hay sermones que preparar, hay estudios que preparar. Nos invitan a lugares para hablar y aquel que toma en serio esas asignaciones entrará al espacio entre los espacios. Y allí será retado con nuevas ideas, con nuevos enfoques, que algunas de ellas cuestionarán el cimiento nuestro. Y no solamente de teología, sino de ciencia. Porque nosotros como pastores, tenemos que saber un poco de todo. ¿No es cierto? Hay que saber un poco de psicología, un poco de ciencia, un poco de sociología, porque la gente viene buscando alguna respuesta de nosotros. Y entramos a ese mundo de conocimiento y nos bañamos con él porque no tenemos alternativa. ¿Qué sucede allí? Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra llegue a ser pan. Es interesante. El verbo di. Es el verbo que ustedes conocen muy bien, logo. Hablar, el hablar. Habla. ¿Tú tienes hambre? Transfórmala. Aquí está la piedra. Transfórmala. Habla. Si hay algo que define la tarea del pastor, es el verbo hablar. Yo le digo a la gente, a mí me pagan por hablar y después me pagan para que me calle. Pero piénselo bien. La herramienta de trabajo que usted tiene, la herramienta más efectiva de trabajo que usted tiene es la palabra. Y cuando llegamos al seminario o a la escuela de teología a estudiar teología, una de las cosas que nos enseñaron es que hay que tener dominio sobre la palabra. Que si usted va a predicar, usted tiene que dominar la palabra. Algunos de nosotros no aprendimos bien y por eso la palabra no nos sale tan bien. Bueno, pero la palabra es lo más importante. Usted pone esa palabra sobre el sermón, puede que escriba todo el sermón o puede que haga un bosquejo bien pesado del sermón, pero es la palabra escrita y luego se pone de pie y habla, proclama esa palabra en un sermón, en un discurso de graduación, en un discurso en un club donde le invitan como pastor a decir algo y usted habla.
Y la gente pregunta, y usted habla. Y un hermano le dice, pastor, yo quisiera decirle algo. Venga, pastor. Y usted se siente, la persona habla y usted la escucha y después usted habla. La palabra es la herramienta que viene junto con nuestra vocación. La palabra. Di, habla. Habla. Di algo. Di que esta piedra se haga pan. Yo les dije ayer que una de las características de las piedras es que no se pueden comer. No son pan. Aunque debo decirle que en un cierto país en el que estuve, el pastor me está hablando de la experiencia de él y su esposa en unos momentos de crisis seria en el país, donde el alimento era prácticamente imposible conseguir alimento y ellos pasaron varios días teniendo serias dificultades consiguiendo alimento. Y me dijo él, mire pastor, nosotros decidimos tomar sopa o comer sopa. Conseguimos una piedra, la lavamos bien y la pusimos a hervir. Y eso comimos. Supongo yo, siendo que yo no soy químico, supongo yo que esa agua después de hervirse tendría algunos minerales, poco de sales, supongo yo. Porque la piedra no es necesariamente mala. Sí, la piedra tiene unas funciones. Y esas funciones son apropiadas. Con ella se hacían edificios. Con ella se le ponía fin a la vida. En lugar de dar vida, ponía fin a la vida. Había que apedrear al asesino. Y la piedra se convertía en el instrumento de ejecución. Pero para esta pareja, la piedra todo lo que daba era agua salada. Nunca pudieron convertirla en pan. Era sencillamente imposible. Pero ante el reto del hambre, cuando el ser humano siente hambre, profunda hambre, trata cualquier cosa. Y él trató la piedra. Pero la piedra no puede satisfacer el hambre humana. No puede. No es su función. Di que esta piedra se haga pan. El reto nuestro en el espacio entre espacios es querer convertir la piedra en pan. Allí está Jesús. Él tiene el poder para hacerlo, pero no tiene la voluntad. Y allí estamos nosotros, en este mundo del pensamiento humano, de la creatividad de la mente humana, en un universo donde las ideas flotan y unas chocan contra otras y nos están bombardeando constantemente, en ese mundo donde nosotros crecimos, porque crecimos todos los que estamos aquí, en el mundo del pensamiento moderno. Yo creo estar correcto. Yo probablemente soy uno de los más centrados en años aquí, y yo nací en el mundo moderno.
Nací escuchando que yo puedo tener acceso a la verdad, que yo puedo encontrar la verdad. Si yo utilizo mi razón cuidadosamente, uso métodos científicos y exploro el universo, yo puedo entender la verdad. Que el universo entero es un sistema cerrado, donde se mueve todo en términos de causa y efecto. Y que si yo tengo las herramientas correctas, herramientas que han sido comprobadas como ser efectivas, nosotros llamamos eso método. Si yo tengo el método correcto, yo puedo encontrar la verdad donde esté, yo puedo discriminar entre lo que no es verdad y lo que es verdad. Yo crecí en ese ambiente y cuando yo fui a estudiar teología, eso era lo que estaba, modernismo. Y me enseñaron que el modernismo creó un método científico para estudiar la palabra, que se llamó el método histórico crítico. Y mis maestros me enseñaron del método y me dijeron, el método no es compatible con la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que el método era sumamente atractivo. Y arrastró el cristianismo. Ese es el mundo donde nosotros nos hemos formado. ¿Podemos convertir la piedra en pan? ¿Puedes tú tomar la piedra del modernismo, del secularismo, del pluralismo religioso? ¿Puedes tomar la piedra de diferentes sistemas políticos? ¿Puedes tomarla en tu mano y transformarla en pan y luego llevarla a la iglesia y decirle a los hermanos, coman? ¿Me están entendiendo? Tristemente esto es lo que ha pasado en el cristianismo. ¿Quieren un caso verdaderamente? Es un caso en que en realidad se ha tomado una piedra y se la ha convertido en pan. Este es un caso literal, no es un caso que yo me imagino. Los científicos lo han hecho. Debo corregir, piensan que lo han hecho. Tomaron la piedra y junto con los teólogos la convirtieron en pan. Se llama evolución natural. La piedra, lo inerte, aquello que no tiene vida en sí misma. Dicen los científicos, ellos nos aseguran, esto no es algo que ellos piensan, quizás fue así. Los evolucionistas, los científicos evolucionistas genuinos, creen que esto es un hecho comprobado, ya que esto es una realidad. Que de lo inerte, de la piedra sin vida, en una forma que ellos mismos todavía no han podido definir, surge la vida. Surge la vida. La piedra se hizo vida. Y esa piedra que ellos alegan y que dicen que puede comprobarse que se convirtió en pan, se la dieron a los teólogos. ¿Me están oyendo? Y los teólogos se la dieron a los pastores. Y los teólogos juntos con los científicos identificaron esa piedra y dijeron, en verdad es pan. Y la bautizaron con un nombre. Se llama evolución teísta. Y esa piedra se ha esparcido por todo el planeta Tierra. En la historia del pensamiento humano, esta teoría
Es probablemente la más importante que la mente humana ha podido crear. Porque parece explicar tanto y tanto. Y usted la encuentra no solamente en el campo de la ciencia, la encuentra en todos los campos del saber. Toda esta teoría controla todos los campos del saber, inclusive teología. Y esta piedra ha venido rodando y está tocando en la puerta de nuestras iglesias. Y todavía hay que hacerse la pregunta: ¿puedes convertir esta piedra en pan? ¿Puedes tomar estas piedras y, siguiendo el consejo del enemigo, convertirla en pan y traerla al miembro de iglesia el sábado y proclamar desde la plataforma las maravillas del poder de Dios que utilizó la evolución para traer la existencia al ser, a mí y a ti? Esto es lo que sucede en el después del antes y en el antes del después. Que alberga lo demoníaco, pero también alberga lo divino. Y lo importante es distinguir. Y ese distinguir está directamente relacionado con el antes, con lo que nos pasó a nosotros. Cuando el Espíritu nos santifica, nos llama al servicio y nos entrega la palabra. Y allí está Jesús. ¿Puedes convertir esta piedra en pan? Mis queridos compañeros, esa tentación usted la encuentra donde quiera. Yo la encuentro donde quiera. Yo paso mucho tiempo leyendo. Mucho tiempo leyendo. Conflicto de ideas. Lo llevo a un nivel aún más práctico. Nosotros navegamos en la internet. ¿No es cierto? Yo lo hago. Yo no tengo, ya no hay alternativa. Y este mundo, ¿cómo le llamamos? Cibernético. Este universo es un desierto en el sentido del que estamos hablando aquí. Es un desierto. Alberga lo peor que puede uno imaginarse. ¿Pero alberga qué? Bueno, alberga el canal adventista. ¿Es cierto? La televisión adventista, los sermones adventistas. Es un universo en el cual el pensamiento humano flota de un extremo a otro. Y nosotros entendemos eso perfectamente bien, porque hablamos del conflicto cósmico que se realiza en la mente humana. Y allí vamos. Y allí encontramos ideas, y nos parecen que son buenas, y pensamos compartirlas. Y algunas de esas ideas son piedras. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, Él tenía el poder. Porque anteriormente, Él, precisamente con su palabra, había convertido piedras en vida. Él tomó del polvo de la piedra el barro y nos creó a nosotros. Sí, Él tiene el poder. Él
Separó la tierra de las aguas y luego miró a la tierra y le dijo que la tierra produzca animales de todos tipos. Y por el poder de su palabra, de esa tierra surgen todos los animales. Él tiene el poder. Pero no tenía la voluntad, porque el corazón está ahí, en la voluntad. El ser humano, por otro lado, no tiene el poder de convertir la piedra en pan, pero tiene la voluntad. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo Jesús finalmente resuelve este conflicto ideológico? ¿Cómo Él lo resuelve? Ahí en el espacio entre espacios. ¿Cómo Él resuelve este problema? Y ustedes saben la forma en que lo resuelve. De hecho, muy simple. Y lo simple sorprende. Él escucha la insinuación del enemigo. Habla para que estas piedras se conviertan en pan. Y él entiende, analizando críticamente esa aseveración del enemigo, esa oferta, él entiende que si para que la piedra se haga pan es necesaria la palabra, entonces la palabra es superior al pan y a la piedra. Y si la palabra es superior al pan y a la piedra, entonces hay que darle prioridad a la palabra. Y él crea una jerarquía en la cual el pan ocupa un segundo lugar y la palabra ocupa el primer lugar. Porque la palabra crea ambos, pan y piedra. Y hay seguridad en lo estable, en lo firme, en aquello que produce, aquello que nos tienta. Superioridad. La palabra. El espacio entre espacios. El espacio que nos reta, que nos prueba, que nos puede desorientar. Es el espacio donde la palabra rige. Dice Jesús, hay algo allí que puede guiarte a ti mientras tú navegas por el mundo de las culturas y de las ideologías y de los pensamientos y de las teologías. Hay algo que puede guiarte en ese vasto océano. Y Él dice, la palabra. Y para indicarnos que esto no es una invención de Él cita la palabra. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Cada semana tú entras al espacio entre espacios. Cada semana. Y allí tú te confrontas con ideologías, con sugerencias, con piedras y aún panes que no son genuinos. En esta mañana yo te exhorto a que sigas haciendo lo que has hecho hasta ahora. Porque por eso tú estás aquí, porque tú has hecho lo que yo te voy a decir, tú lo has hecho hasta ahora. Cuando tú entres a ese mundo y tengas hambre, porque en ese mundo tenemos hambre. Hambre porque queremos satisfacer nuestra necesidad y queremos llevarle a la congregación que también tiene hambre por la palabra de Dios. Cuando tú entres a ese mundo, asegúrate que tú sales de allí con un plato bien servido del pan de vida.
Asegúrate que cuando te pares ante el púlpito, tú vas a nutrir esa congregación, tú le vas a dar el pan de vida. Porque si hay algo que la palabra hace es que santifica. No es nuestra palabra la que santifica, no son nuestros programas los que santifican a la congregación. Podemos hacer programas de oración, podemos hacer programas especiales para promover la santificación y eso tiene su lugar, hay que promoverla. Pero finalmente, la palabra santifica. Y tú y yo, cuando fuimos llamados por el Espíritu a esta vocación, a este ministerio, fuimos bautizados y santificados para esa tarea. Y ahora en el desierto el Espíritu nos dice, mi palabra es la verdad y te santifica. Jesús estableció la prioridad y el criterio. El enemigo se desorienta un poco y piensa por unos momentos. Esto no funcionó. El ave que tenía casi atrapada se escapó. Y dice el texto bíblico que él tomó a Jesús y lo llevó al templo, al pináculo del templo. Esta es una historia de espacios, de conflictos. Todavía nos encontramos entre espacios. Todavía la transición no se ha realizado plenamente. ¿Pero quiere usted un contraste mayor? ¿Desierto? ¿Templo? Difícilmente va a encontrar un contraste mayor. Desierto, lugar donde la vida languidece. ¿Templo? Residencia de la vida. El santo vive allí. ¿Quiere santidad? El santo está allí. Es un contraste intencional. No fue por accidente que él llevó a Jesús allí. Si en el desierto se alberga lo divino, lo demoníaco, en el templo no hay lugar para lo demoníaco. El templo es el lugar donde la majestad de un Dios santo y poderoso reside. Conflicto entre la palabra y el intento de convertir por la palabra humana la piedra en pan no existe en el templo, porque si hay un lugar desde el cual la palabra se proclama claramente, era el templo. El templo era el lugar, el centro didáctico para Israel. Desde allí se proclamaba la Torá a toda la nación. Se instruía a los levitas y estos salían y educaban al pueblo. El templo era extremadamente importante. El templo se estableció en un ambiente donde únicamente residía el mal. Es como si Dios hubiese venido y hubiese visto al planeta Tierra cubierto por el mal y decidiera preparar un pedazo de ese terreno para constituirlo en lugar santo. No sé cómo le dicen aquí cuando usted va al campo y tiene que cortar los arbustos y la hierba para construir la casa o para hacer una finca. No sé, ¿le dicen talar acá o no? ¿Cómo le dice? Desmaletar. Así que usted tiene a Dios descendiendo a este desierto lleno de arbustos, de espinas, donde la vida languidece y Él decide desmaletar. ¿Dice así?
o desmalezar. Él desmalezó, taló. Y allí él estableció un espacio santo. Y la intención de él ha sido y sigue siendo que ese espacio santo vaya conquistando y conquistando y conquistando, desmalezando el planeta, hasta que toda la tierra revele la gloria de Dios. El templo, lugar hermoso. Ese es el lugar, de hecho, ese fue el lugar, literalmente, donde el Señor le dijo a Abraham: lleva a tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Ese es el lugar donde los israelitas, constringidos por el Espíritu debido a su pecado, tomaban el animal que iban a sacrificar y caminaban con él hasta este lugar. Transferían a este animal como su sustituto, su pecado, y moría en su lugar. Y Dios en este lugar recibía la sangre de este animal, la vida de este animal, en lugar de la vida del israelita arrepentido. Este era un lugar de amor, de perdón. Este era el lugar donde los israelitas venían a celebrar las fiestas y cantaban con poder a Dios. El contraste con el desierto es increíble. Y allí Satanás lleva a Jesús. Es como si le hubiese dicho: oh, ¿tú quieres hablar de teología? ¿Tú quieres hablar de Biblia? ¿De eso es que tú quieres que hablemos? ¿De la Biblia? ¿Tú quieres hablar de eso? Pues vamos a donde se cita la Biblia. Vamos al templo. Allí tienen guardados los rollos de las Sagradas Escrituras, la Torá está allí. Vamos allá. Y allí vamos a discutir teología, tú y yo. Vamos a tener un encuentro verdaderamente teológico. Anteriormente discutimos de los sistemas de pensamientos humanos, le dice él, y hablamos de tomar lo humano, lo secular, la piedra y convertirla en pan. Ahora vamos a hablar de la palabra, tú y yo. Versículo 5. Lo llevó a la santa ciudad, lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Vamos a hablar. ¿Tú quieres hablar de la Biblia, teología? Hablemos. Escrito está. Sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y allí está Jesús, reclinado del pináculo del templo. Sus ojos observan a los israelitas llegando al templo, trayendo sus sacrificios ese día. Y el enemigo le dice: hablemos de la Biblia. Y allí lo encontraremos mañana. Dios les bendiga.